Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Qué gusto enorme estar con ustedes. Mi nombre es Cibele Bobadilla y voy a dar la apertura, ¿verdad?, a esta hora de conocimiento, con el cual nos acompañan nuestros aliados de Sweet Contact, siguiendo con una temática muy bonita. Hoy tenemos los consumidores impulsan cambio en el negocio del café. ¿Cuál es la historia de las personas que producen y comercializan el café que consumo? Recuerden que este curso es una bonita iniciativa de Nestlé que actualmente está siendo ejecutado por la Fundación Conducafé y que es totalmente gratuito para todos ustedes. Les invito a invitar a conocidos suyos a que puedan formar parte de nuestra familia de jóvenes caficultores. Y antes de comenzar, recuerden tomar nota, hagan sus apuntes de todo aquello que les parezca importante, de todo aquello que tengan consultas, preguntas. El chat queda habilitado inicialmente para que ustedes puedan interactuar con el expositor de la clase. Entonces, sin más que decir, les cedo la palabra a nuestros amigos de Sweet Contact que van a dar inicio a esta hora de conocimiento. Hola, muy buenas tardes, jóvenes caficultores que están con nosotros de Honduras y de Latinoamérica. En esta semana, como han visto, hemos estado hablando de la prevención del trabajo infantil. Iniciamos el lunes identificando grandes cantidades de riesgos a los que se exponen los niños. Continuamos viendo cómo ustedes pueden formar parte de equipos comprometidos en sus comunidades para crear entornos seguros. Y ayer estuvimos viendo que para poder lograr todo esto se necesita un plan que actúe como una guía estratégica para presentarnos este importante tema. Tenemos un repaso para reforzar los conocimientos de manera general en el tema de derechos humanos. Hoy nos acompaña Mabel Sanders, a quien muchos de ustedes posiblemente ya conocen a través de clases anteriores. Sí, no sé si logran oírme, no escuchaba a Dominique al final, entonces tengo la duda si es mi audio. Sí, se escucha, ok. ¿Sí me escucharon? Sí, ahora sí, Dominique, una parte no. Una parte no. Bueno, entonces rápidamente voy a repetir. Simplemente les decía que esta semana pues nos hemos enfocado en el tema de prevención del trabajo infantil, que iniciamos el lunes identificando una gran variedad de riesgos a los que se exponen los niños y niñas en las fincas de café. El martes continuamos viendo cómo cada uno de ustedes podía tener una participación activa en este proceso de prevención en sus comunidades, coordinando esfuerzos. Y ayer vimos que para poder lograr ese objetivo, necesitamos ponernos metas y darle seguimiento, trabajar de manera coordinada. Y para todo eso necesitamos un plan que funciona como una guía estratégica. Entonces, hoy queremos, después de haber visto estos tres temas, hoy nuestra conferencista Mabel Sanders, a quien muchos ya han de conocer, que es experta en el tema de derechos humanos, nos va a permitir hacer un repaso y sobre todo reforzar conocimientos en todas estas áreas que tienen que ver con derechos humanos y de manera más especial con el tema de prevención de trabajo infantil. Con ustedes entonces dejo Mabel. Muchas gracias, Dominique. Bueno, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, a los que ya estuvieron en las jornadas anteriores, en meses anteriores, y los nuevos, pues igual van a actualizarse con toda esta información.
Y muy importante la clase de hoy porque vamos a ver primero por qué estamos hablando de derechos humanos. Seguramente ya ustedes han tenido ese recorrido, pero un punto interesante es vamos a linkearlos con los mercados y esas nuevas regulaciones que actualmente se están poniendo en vigencia, sobre todo en la región europea, que tendrían que estar incluidos en esos planes estratégicos que ustedes están elaborando para poder, pues, gestionar el riesgo del trabajo infantil. Así que la clase de hoy es sobre la importancia de los derechos humanos en el negocio del café. Siguiente. Entonces, aquí vamos a presentarles unas 3 preguntas para que ustedes puedan autoevaluarse de cómo estamos entrando a la clase, qué conocimiento poseemos actualmente. Entonces, vamos a poner las preguntas para que las podamos leer y responder. Entonces, ustedes escanean ese QR para poder entonces responder de forma directa las preguntas y así puedan entonces tener ustedes esa evaluación. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa gestionar el riesgo siempre del contexto de derechos humanos? Entonces, vemos en el chat que están pidiendo el link de la encuesta. El equipo entiendo que tienen que escanear el código QR si nos apoya. En el chat nos están diciendo de link. Aquí ya lo compartieron en el chat para que le puedan dar clic el Forms. Presentarnos las preguntas, no sé. Ahí está. Bueno, entonces nos están presentando las respuestas de qué significa la gestión del riesgo desde el contexto de derechos humanos, qué es el trabajo infantil, qué significa la gestión del riesgo del contexto. Y luego presentábamos varios casos para que ustedes pudieran identificar cuál de esos casos sí se consideraba como parte de trabajo infantil. Muy bien. ¿Qué significa? Muy bien. Y vamos viendo las respuestas como ustedes las van introduciendo. $83%. Muy bien. 76%. Ok. Muy bien. Bueno. La idea entonces es de que ustedes puedan conocer estas preguntas y poder saber cuáles en las que ustedes estaban seguros y seguras de su respuesta y cuáles no, porque al final de esta clase van a estar 100% seguros de las 3 preguntas. Entonces, si gustan, pasamos a la presentación para poder continuar. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí es un resumen de el por qué estamos hoy hablando de la importancia de los derechos humanos en el café. Y lo hago de una óptica que es algo controversial,
cuando hablamos de las diferentes olas del café, de cómo inició y dónde estamos hoy. Muchos hablan que hay 3 olas, 4 olas, pero aquí lo importante en lo que nos vamos a enfocar es primero que inició en la primera ola con los productores convencionales, donde no sabíamos muy bien cuál era el proceso, pero sí de que tenía efectos medicinales, y ese efecto medicinal es que nos mantenía despiertos, pilas. Entonces, así comenzó el café a comercializarse. Luego sucedió ya como una segunda ola o segunda etapa, que ya no solamente querían un grano que nos hiciera estar despiertos, que nos hiciera estar energéticos, sino que también ya querían que tuviera un sabor, y empezamos más al tema de la calidad, pero siempre dentro de la producción convencional que nosotros hacemos en el café. Sin embargo, ya cuando a todo veníamos hablando de un café de calidad, que ya tenían las notas, ya sabores, el medio ambiente, el planeta Tierra, estaba verde, los océanos estaban azules, pero comenzamos a ver y a sentir el deterioro de nuestro planeta Tierra y empezamos a querer más café. Entonces aquí viene la parte interesante de la dinámica del mercado, cómo va sucediendo. Entonces, en la tercera ola ya estamos viendo que son actores conscientes del ambiente, porque se dan cuenta de que el planeta Tierra ya no está tan verde y tan azul, los mares, y empiezan a preguntarse cuáles son esas prácticas que estamos utilizando nosotros y nosotras para producir el café, qué calidad, qué procesos y qué prácticas se están realizando. Adicional a esto, también empezamos a entender de que el ambiente lo habitamos nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿cómo nosotros estamos afectando a los seres humanos cuando estamos produciendo el grano de café? Y así también empiezan a crearse toda esta concientización de los derechos humanos. Empezamos a hablar también de la autonomía económica, de la mujer, de género, del trabajo infantil, de todos esos grupos vulnerables que nosotros vamos identificando a través de la cadena de suministro. El hoy que se está comenzando a transformar todas estas exigencias, pero también buenas prácticas que comenzaron en la tercera ola. Y es que hoy los mercados primero son dinámicos, nosotros tenemos que estar innovando, tenemos que estar buscando buenas prácticas de producción, de cosecha, de comercialización, pero también buenas prácticas ambientales, sociales, y empezamos a buscar también cómo generamos cambios positivos, no solamente de producir el café, sino cómo producimos ese café que nosotros estamos vendiendo y estamos produciendo o comercializando. Entonces empieza el mercado internacional a exigir y a buscar un café sostenible. Y esta palabra es la más importante que podamos entender, porque de aquí surgen toda esta importancia de los derechos humanos. Y el café sostenible significa que nosotros que lo producimos, pero toda la cadena de suministro hace una diligencia de vida, de que en la cadena se respeten los derechos humanos, que haya equidad, que haya transparencia, que también hayan buenas prácticas ambientales. Entonces, esta es la importancia de los derechos humanos y cómo se enlazan con los mercados internacionales que actualmente están poniendo en vigencia leyes donde ya no solamente es responsable la comercializadora o la cafetería, la tostadora, donde se comercializa el café y se pone en una taza directamente en la mesa, sino también ven hacia atrás y dicen, miran la bolsa en un supermercado, en una cafetería y dicen de dónde viene este café, miran la foto de la finca y dicen qué prácticas están utilizando, prácticas de derechos humanos, prácticas de género, de gestión de riesgo, de trabajo infantil. Entonces, por eso es la importancia y ese enlace que se hace actualmente con los mercados internacionales. Siguiente.
Entonces, como vemos, todo este café sostenible y la sostenibilidad nos llevan a un punto en común en toda la cadena de suministro. Vemos también que es muy recurrente que en nuestros contextos, cuando hablamos de la cadena de suministro del café, hemos pensado en islas. Es decir, yo como finca produzco y luego lo vendo a un distribuidor comercial y se va entonces la cadena se va haciendo más aislada. Pero la idea es justo traer estas cadenas para que puedan estar más cerca, pero sobre todo que apunten a las personas. Este es el factor común del café sostenible, es que busca que la sostenibilidad comience con las personas en finca, las personas que comercializan, las personas que lo consumen, es lo más importante. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de personas, este es el punto de la génesis de los derechos humanos. Porque cuando entendemos qué son los derechos humanos y tenemos en la mente que acabamos de hablar de café sostenible, que lo más importante es la persona, ahí vemos cómo se puede enlazar. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Las Naciones Unidas es la organización que nos define, no solo para Honduras, para Latinoamérica, sino para el mundo, qué son los derechos humanos. Y donde dice que son los derechos que tenemos cada uno y que estamos aquí, cada uno que existe por ser seres humanos. Es decir, desde el momento en que nacemos, no necesitamos tener una nacionalidad específica, un género específico, una raza, una religión o cualquier otra condición que nos haga únicos. Ya con solo el hecho de ser seres humanos, de haber nacido, ya tenemos derechos nosotros básicos. Entonces, esos derechos básicos o derechos fundamentales está como el derecho a la vida, que es el primer derecho fundamental que hay, y luego se van un listado que lo podemos ver, pero lo que nos interesa en esta clase es que tenemos también el derecho a alimentación, a la educación, al trabajo seguro, a la salud, a la libertad. Y aquí entonces, siguiente, empezamos a ver cómo las empresas y los derechos humanos tienen una responsabilidad de derechos para que se puedan cumplir. Entonces, antes, en las primeras olas, solo estábamos nosotros enfocados en la tierra, en la finca, en el grano, pero ahora nos dicen que también nosotros tenemos que respetar esos derechos de los cortadores, de las personas que nos apoyan en la finca, todos esos seres humanos que interactúan en nuestra cadena de suministro, que interactúan en nuestra condición o en nuestra posición dentro de la cadena, también nos responsabilizan para que nosotros cuidemos de sus derechos, porque ya los poseen, por haber nacido, ya los poseen. Entonces, en el 2011, las Naciones Unidas dijo, ok, ya no es si las empresas tienen la buena voluntad de poder cumplir los derechos humanos, sino que nosotros vamos a sacar unos principios rectores donde las empresas tienen que cumplir con los derechos humanos y vamos a dar cuáles son los lineamientos básicos que se tienen que respetar en cualquier cadena de suministro. Pero en este caso específico, hablando la del café. Entonces, estos principios se basan en tres fundamentales. Primero hablamos de respetar los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras dentro de la comunidad donde nosotros estamos operando actualmente, ya sea nuestra condición de cooperativa, ya sea nuestra condición de caficultor, cualquiera de ellas que estemos dentro de la cadena de suministro, tenemos que respetarlos. Ya como punto número 2, nos dice que una vez que respetamos estos derechos humanos, debemos prevenir o reducir los daños que nosotros podamos causar en el deterioro de los derechos humanos de estos trabajadores, trabajadoras y de las comunidades donde operamos. Y como tercer punto, si en el eventual caso ya existe un daño identificado,
tenemos la obligación de corregirlo en favor de las personas para que podamos nosotros volver a restaurarle ese derecho humano que hayamos vulnerado. Entonces, estos son los 3 principios y puse en negrito las palabras que ustedes tienen que identificar porque con respecto a estas hacen la gestión del riesgo. Entonces, hablamos de respetar, de prevenir, es cuando no existe el daño, de reducir es cuando ya está un daño latente y corregir es cuando el daño ya está realizado. Siguiente. Bueno, entonces ya ustedes recuerdan que hablamos de las olas del café, hablamos de que lo más importante es la persona, hablamos también que son derechos humanos y aquí viene por qué nosotros los jóvenes caficultores. Entonces, la importancia de los derechos humanos en el sector café específicamente, primero es que nosotros también estamos llamados a respetar a la dignidad humana de los trabajadores y los derechos de las comunidades. Otro punto importante es porque, como vemos, ya hay principios, hay legislación que se está aprobando en los diferentes países. Entonces, para aperturarnos nosotros a nuevos mercados internacionales, ya los consumidores están hablando y exigiendo ese café responsable, ese café sostenible, que respete los derechos humanos. Y lo más interesante es que cuando hablamos de debida diligencia, no solamente es que decimos nosotros que los estamos respetando, sino que tenemos que demostrar que realmente los estamos respetando. Y ese es el punto número 3. Nosotros, conociendo la importancia de este tema, estamos cumpliendo en esos planes estratégicos que ustedes han venido realizando durante este curso, todas las clases anteriores, se han dado cuenta que el punto principal aquí es ustedes crear ese café sostenible para poder aperturarse a nuevos mercados, para cumplir las regulaciones internacionales que ya no los están exigiendo, ya no es voluntario, ya no es en algunos mercados sí, en otros no, en algunos países sí, en la Unión Europea, y eso podríamos hablarlo más extendido en otra oportunidad, ya hay varios países que es ya una ley proveedores de la cadena de suministro que tienen que respetarlo. Entonces nosotros, conociendo la importancia, estamos ya en el primer paso para cumplir con esas nuevas regulaciones internacionales y mantenernos posicionados si ya comercializamos o comenzar a comercializar si ese es nuestro deseo. Siguiente. Entonces, miren qué interesante. Hablamos también de los derechos humanos y es amplio. Los derechos humanos, como ustedes lo han visto en clases anteriores, pero ¿por qué la importancia del trabajo infantil? Y han sacado datos donde el sector agrícola es el sector donde se concentra la mayor parte de vulneración de derechos humanos para los niños y niñas. Y es lo que llamamos trabajo infantil. Entonces, el trabajo infantil es uno de los principales riesgos de vulneración que hay de derechos humanos cuando estamos nosotros produciendo, cuando estamos en el sector agrícola. Entonces, la importancia de que nosotros podamos incluir en nuestros planes estratégicos, que podamos crear esa concientización de reducir daños o de prevenir o de corregir daños en el tema de trabajo infantil es un mandato directo, porque ya nuestro sector pues está demostrado que tiene esta vulneración. Siguiente. Entonces, ¿qué es el trabajo infantil? La Organización Internacional del Trabajo dice que el trabajo infantil es todo trabajo que priva a los niños o a las niñas a que puedan gozar de su niñez, de su potencial, su dignidad y sobre todo que les podamos afectar nosotros el desarrollo físico y psicológico. Y este tema es tan importante de poder conocer qué es trabajo infantil y qué no es trabajo infantil, porque realmente en el contexto de nuestra región, hablar de café
hablamos de familias. El café comenzó muchas de las veces porque nuestro abuelo o nuestra abuela producía café y son negocios de familia. Entonces, cuando nosotros estamos en campo sacando diagnósticos situacionales de debida diligencia, derechos humanos, nos hemos encontrado en el caso que nos dicen los padres o las madres de familia, ¿cómo hago yo para que mi hijo o mi hija quiera y se apasione por el café como la pasión que yo tengo, si no la puedo llevar a finca? Porque me dicen que es trabajo infantil. Entonces, este es un tema que hay que tener bastante responsabilidad cuando se está gestionando el riesgo y cuando se está hablando de él, porque sí se puede llevar a una niña y a un niño a finca, pero miren qué interesante cuando entendemos las características de que sí es trabajo infantil. Primero me dice que presentan un riesgo mental, físico, social y moral a ese niño o esa niña que yo llevo en finca. Si yo le voy a hacer uno de esos riesgos, eso sí es trabajo infantil. Si nosotros obstaculizamos de que puedan acceder a la educación, que en su jornada de clases le digamos, mira, necesito que vayas a cortar, que vayas a ayudarme en la finca. Entonces, si nosotros impedimos que pueda asistir a la escuela o lo estamos forzando o le decimos, no, mira, es que yo te necesito en la finca, es más, ni te voy a matricular en la escuela o en el colegio. Entonces, esto sí es trabajo infantil porque nosotros estamos impidiendo de que pueda desarrollar ese potencial. Y finalmente, de acuerdo a las legislaciones, porque leí en el chat que están de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de varios países de Latinoamérica, esto puede cambiar la edad mínima, pero lo importante aquí, este ejemplo es de Honduras, pero lo importante aquí es que ustedes puedan identificar que en las legislaciones de nuestros países hacen una diferencia de lo que es una edad mínima donde se estipula que es un adolescente y cuáles son las condiciones y los permisos que se tienen que tener para que un menor pueda estar en un trabajo en general, no solamente en finca, en un trabajo en general. Entonces, y muchas veces cuando se hace el proceso de debida diligencia, país que está, si tiene la autorización, por ejemplo, si tiene la autorización del Ministerio del Trabajo o de Seguridad Social para que pueda realizar ese trabajo. Entonces, este tercero es de que tenga la edad mínima para poder estar dentro de esa actividad de producción. Siguiente. Estos convenios son internacionales. Muchos de los países, en la mayoría, los respetan y las legislaciones responden a estos convenios internacionales, en la mayoría. Entonces, tenemos, por ejemplo, el Reglamento del Trabajo Adolescente Protegido, este es específicamente para nuestro país, para Honduras, donde ya nos establece que es la Secretaría de Estado de los Despachos del Trabajo y Seguridad Social, es quien da la autorización para que se pueda contratar a menores conforme a la legislación del Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, si ven, hay casos en donde sí se pueden hacer contrataciones de menores, pero tienen que seguirse los procesos de acuerdo a la legislación de nuestro país. Y esta legislación de nuestro país responde a convenios internacionales. Y un convenio internacional muy importante dentro del contexto de trabajo infantil está el convenio 182 de la OIT, donde nos hace una subcategorización, donde el trabajo infantil es el riesgo, pero hay un riesgo todavía más fuerte dentro del trabajo infantil y son las peores formas de trabajo infantil. Es decir, donde el daño es todavía mayor para el niño y la niña en caso de que se vulnere su derecho. Y esto es cuando
el niño o la niña está en actividades peligrosas o abusivas, ya en la explotación, cuando también tienen trabajo forzado, ya es cuando no están de forma involuntaria, donde miren la palabra que fuerte, es cuando están ya de esclavos o esclavas, donde no tienen su voluntad, donde no tienen las condiciones básicas para poder tener y mantener su dignidad. Entonces, a esto se le identifica como las peores formas de trabajo infantil. Y luego hablamos del tráfico de niños y niñas. Ya esto pues es cuando se secuestra o se transporta con fines de explotación. Siguiente. Muy bien, entonces ya logramos identificar qué es trabajo infantil, logramos identificar sus características, cuáles son esas peores formas de trabajo infantil, pero también hay acciones que nosotros podemos realizar una vez que ya entendimos qué es. Primero es sensibilizar. Una vez que nosotros conocemos, y era cuando les comentaba el caso de estos padres y madres de familia, y nos decían, es que no puedo llevarlos a finca. Tienen que estar en el sofá, acostados, en las vacaciones, porque nos da miedo el trabajo infantil. Cuando sensibilizamos y compartimos qué es trabajo infantil, qué no es trabajo infantil, ya también se puede comprender de que sí, y la misma OIT, Organización Internacional del Trabajo, nos dice que se fomenta que el niño y la niña sea parte de un negocio familiar, como es el café en este caso. Entonces, pueden ir a finca, en vacaciones pueden ayudar, incluso en algunas de las zonas y de los productores se han unido o han creado estos planes estratégicos comunitarios donde se apoyan, porque es una comunidad caficultora, y crean horarios especiales para esos niños y esas niñas cuando están en tiempo de corta, que decimos. Entonces, todas esas iniciativas, cuando conocemos las características del trabajo infantil y cómo gestionamos estos riesgos, podemos crear estas acciones para tener estos espacios seguros que a la vez estamos incorporando dentro del negocio familiar a los niños y a las niñas, pero sin interrumpir su desarrollo físico, mental y psicológico. Otro punto importante también son las auditorías sociales para identificar Entonces, las auditorías sociales es así como cuando hablamos de las auditorías financieras. En las auditorías financieras es que van y miran nuestro libro contable, nuestro cuaderno. Entonces, las auditorías sociales es justamente ir a poder ver y verificar, investigar cómo están las condiciones laborales en nuestra finca, en nuestra empresa, pero sociales porque se ponen una atención especial en justamente los derechos humanos. Cómo nosotros respetamos los derechos humanos en nuestro negocio. Entonces, ese es el rol de las auditorías sociales. Y finalmente, bueno, finalmente en el ejemplo, porque hay muchísimas acciones y vamos a poder conocer un poco más de ellas con una invitada especial. El tercero es colaborar con las escuelas locales para garantizar de que los niños y las niñas puedan acceder a la educación. Si recordamos una de las características, la segunda del trabajo infantil, es que nosotros no seamos un obstáculo para que puedan desarrollarse desde la parte formativa de la educación. Entonces nosotros colaborando con las escuelas para que pueda haber ese acceso, incluso para los menores que tienen esas madres o padres que están en una finca, también es algo que nosotros podemos hacer para crear esos espacios seguros. Siguiente. Entonces, nosotros invitamos a Marisol Velázquez, que justo creo que ya ingresó.
si pone el audio, Marisol. Y Marisol, bueno, ha participado en varias de las clases que hemos dado, de los diplomados, donde nos compartía justamente qué hacía la localidad y la cooperativa, en este caso los productores que son parte en cuanto a gestionar el riesgo del trabajo infantil, de las guarderías que crearon y todo ese proceso en el que fueron haciéndolo paso a paso. Entonces, ahorita vamos a abrir el micrófono a Marisol para que podamos. Mientras Marisol nos está explicando, sientan la libertad de poder poner en el chat si tienen alguna pregunta o algún comentario para poder nosotros leerlo y identificar cuáles podemos responder después de que Marisol nos haya explicado y nos haya contado esas buenas prácticas. Hola. Sí, hola Marisol. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos aquí en la clase. Muchas gracias por asistir y querer compartir con nosotros esa experiencia que han tenido ustedes en cuanto a la gestión del riesgo de trabajo infantil. Así que le dejo el micrófono estos 10 minutos para que nos cuente. Hola, pues mucho gusto, Mabel. Muchas gracias por la invitación. Un enorme placer compartir un poquito del trabajo que nosotros pues venimos haciendo en cuanto a este tema tan bonito y tan preocupante a la vez. Mi nombre es Marisol Velázquez, soy la administradora general de la cooperativa Cocrevistol y pues agradezco a Mabel, ¿verdad?, la invitación para compartir un poco del trabajo que hacemos. Un saludo para todos. En cuanto, bueno, me conecté hace un ratito y estaba escuchando parte de la clase que estaba compartiendo Mabel. Y algo bien importante dentro de este tema, siempre lo he dicho, antes de hacer otras acciones, creo que la primera acción que tenemos que hacer pues es entender lo que es el tema, saber qué es trabajo infantil, qué no es trabajo infantil, cuáles son los trabajos que a un niño pueden perjudicar. Yo creo que al final, yo siempre lo he dicho, este es un tema que de repente pues la mayoría de organizaciones tienen miedo, la mayoría de productores al escuchar este tema tienen miedo, pero yo lo digo a veces, de repente hemos satanizado el tema de tal manera que todo el mundo se asusta al hablar de esto. Entonces, nosotros como cooperativa, para contar un poquito la experiencia, ya que el tiempo no es mucho el que tengo, pero para contar un poquito la experiencia, nosotros iniciamos con este proceso en el año 2017. Y esto pues lo iniciamos a raíz de que nosotros entramos en el sello de comercio justo en el año 2016 y veíamos que una de las cosas más complicadas de cumplir en este sello de comercio justo, pues decíamos era la parte de trabajo infantil. Y no es porque no podamos hacer acciones nosotros contra ese problema, sino porque yo siempre lo digo, en Honduras y en una buena parte de los países latinoamericanos, pues los niños no trabajan porque quieren trabajar. Los niños trabajan porque la situación económica muchas veces los obliga a trabajar. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a hacer ese diagnóstico y a hacer ese análisis de riesgo desde ese momento. Y empezamos a darnos cuenta que el problema está y el problema está desde hace muchos años. Entonces ya no es, el problema no teníamos que identificarlo, ya estaba, el problema ya estaba identificado y desde mucho tiempo. Entonces lo que teníamos que hacer era identificar las posibles soluciones, que no lo vamos a remediar en un 100%, eso es entendible de todo mundo, que no vamos a poder remediar eso, pero sí podemos mitigar y hacer acciones que nos van a ayudar a reducir esos índices de más que todo de explotación infantil o de riesgos en la niñez. Porque nosotros en ese momento empezamos a darnos cuenta que una actividad
que puede ser permitida para un niño se puede convertir también en una actividad que no puede ser permitida. Entonces nosotros decíamos en ese momento, y disculpen, lo voy a decir así, pero siempre lo decimos de esta manera, o sea, no basta con hacer una campaña y hacer miles de camisas y decir no al trabajo infantil. O no basta con hacer esos grandes rótulos y que diga no al trabajo infantil, pero en realidad la acción que deberíamos hacer es verificar que en realidad en nuestras fincas, en nuestra empresa o en nuestras unidades productivas, en realidad no se esté dando ese tipo de problemas. Entonces nosotros a raíz de eso empezamos a hacer una propuesta de proyecto y pues nosotros empezamos a darnos cuenta que decirle a la madre de familia, mire, que usted no puede llevar los niños a la finca, pues no era la solución. Porque muchas veces los trabajadores y las trabajadoras de las unidades productivas pues son madres solteras. Y decirles, en mi finca no permito que traiga niños, entonces era también discriminación. Entonces es como hacer todo ese análisis de las acciones que estamos haciendo, que en realidad las estamos haciendo por convicción o los estamos haciendo solo porque queremos cumplir un requisito. Quiero cumplir un requisito porque ahorita me lo exigen y yo tengo que hacer una acción porque me lo está pidiendo alguien. Entonces es como hacer todo ese análisis y llegar a un acuerdo, llegar a un consenso. Y entonces nosotros dijimos, para decirle a nuestros trabajadores que sus hijos no pueden ir a hacer actividades que no están permitidas a mi finca o que durante algún tiempo, que no puedo decir tiempo escolar porque en Honduras pues coincide la cosecha de café con las vacaciones de los niños, entonces no podríamos decir que los niños trabajan en época de escuela, ¿verdad? Pero sí, algunas actividades que nosotros empezamos a socializar con los trabajadores y muchos nos decían, yo no tengo con quién dejar a mis hijos, yo no quisiera llevarlos a exponerlos a la finca, pero yo no tengo con quién dejarlos, entonces mejor me los llevo y no dejarlos solos en mi casa corriendo un riesgo más grande. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que necesitábamos espacios adecuados para que las madres pudieran dejar a sus hijos mientras ellas trabajaban. Y es así como nace ese proyecto que hoy en día pues nos sentimos, la verdad, muy satisfechos de haber implementado este proyecto. Ya 6 años de estar trabajando con lo que son los centros de cuidado infantil, parecido a una guardería, pero nosotros no le llamamos guarderías, nosotros le llamamos centros de cuidado infantil. Y también en ese momento, pues escuchamos muchas versiones de los padres y nos decían, pero ¿qué van a hacer mis hijos ahí? ¿Se van a hacer haraganes? ¿No van a aprender nada? O sea, no van a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estos niños ya sean jóvenes? Entonces nosotros empezamos a diseñar lo que era la metodología de los centros de cuidado infantil y pues los niños aprenden mucho de café. También en la metodología que nosotros usamos en los centros, ellos aprenden mucho de café. Les puedo decir que hay niños que conocen de café a veces mucho más que un adulto, con toda la enseñanza que ahí en los centros de cuidado infantil se le dan. Tenemos también lo que son reforzamientos académicos, que esos reforzamientos académicos aplicamos una prueba al inicio del funcionamiento del centro y identificamos debilidades en niños en diferentes materias escolares. Entonces, las maestras hacen un plan para poder ayudar a estos niños. Entonces, el centro de cuidado no es un centro de cuidado para que el niño venga solo a jugar, sino también ellos aprenden y también hacen muchas actividades como manualidades. Entonces, el primer año, para contarles un poquito, el primer año fue una experiencia, yo era la que tenía, bueno, era la más emocionada con los centros, pero también era la que tenía miedo y decía, ¿y si los padres no aceptan el proyecto y si los padres no responden? Pues el presidente de la junta directiva en ese momento decía, no se preocupen por este año, preocúpense por el año que viene, que ya no van a tener espacio para que todos los niños, para albergar a todos los niños que quieran venir. Y entonces, pues yo decía, ojalá y esto se cumpla, pero les cuento, el primer año solo tuvimos la presencia de 32 niños. Es el primer año, la primera experiencia y era todo un reto. Pero
El segundo año tuvimos una matrícula y el segundo año, le digo, fue ya prácticamente el año de pandemia y tuvimos una matrícula de 112 niños. Entonces, al final nosotros, esa satisfacción enorme de ver cómo los padres de familia veían los centros de cuidado infantil no solo como un espacio para que sus hijos no fueran a trabajar, sino como un espacio de oportunidad para muchas mujeres que antes no podían quizá ir a trabajar porque tenían niños pequeños que cuidar, pero ya con los centros de cuidado infantil, entonces ellas también veían una oportunidad para poder trabajar como mujeres. Entonces nosotros al final decíamos, este proyecto a nosotros nos ha dado resultados que ni siquiera estaban planificados. Por ejemplo, dentro del diseño del proyecto nosotros no contemplábamos ese tema de la igualdad de oportunidades, sino más que todo lo diseñamos pensando en el niño, pero no tanto en las mujeres. Pero cuando ya el proyecto está, nosotros nos dimos cuenta que en realidad también estábamos atacando no solo la parte de la protección infantil, sino también la parte de la igualdad de oportunidades. Entonces, cómo la mujer también vio estos espacios como una oportunidad para poder dejar sus hijos ahí y poder generar ingresos a través del desarrollo de muchas actividades. Entonces, ¿es fácil? No. Y no es fácil no porque no tengamos voluntad de hacerlo, sino que a veces se complica un poquito por lo mismo que yo le digo. ¿Cuántos de nosotros, muchos de nosotros, creo que de los que están en esta clase y de los que, con las personas que convivo, muchos de nosotros, pasamos esa parte de que tuvimos que ir a cortar café para ganar nuestros útiles y poder ir a la escuela? Eso lo vivimos muchas personas. Y es lo que hoy en día también se vive. Muchos niños tienen que ir a trabajar para ganar sus útiles y poder ir a la escuela. Era una de las respuestas que nosotros teníamos de las madres. Pero si mi hijo, que ya tiene 8, 9 años, no me ayuda a cortar, a mí se me va a hacer más difícil mandarlo a la escuela porque él gana para sus útiles. Entonces nosotros como cooperativa les hicimos una propuesta. Ok, sus hijos se quedan en los centros de cuidado infantil, pero nosotros vamos a cubrir todos esos costos. Su hijo no va a dejar de ir a la escuela porque nosotros le vamos a dar su uniforme, sus útiles escolares y todo lo que necesite para que vaya a la escuela. Entonces, al final, es esa parte que como organizaciones, como instituciones, porque yo digo, este no es un trabajo que lo tenemos que hacer solo las organizaciones. Yo siempre digo, el primer garante de hacer cumplir y que se cumplan los derechos, de que se respeten los derechos de todos los seres humanos, no solo los niños, pues el primer garante es el gobierno. Pero desafortunadamente no siempre a todo mundo le interesan estos temas. Entonces, nosotros como organización lo tomamos como un proyecto propio y yo les digo, tuvimos la bendición de que no hemos estado solos. La CLAC fue uno de nuestros acompañantes desde el inicio. Fairtrade, que también fue parte del proyecto desde el inicio, y también un comprador de café, que también ha sido parte del proyecto. Entonces, sí se puede, claro que se puede. Lo primero es que tenemos que estar convencidos de que queremos hacer algo bueno. Y yo siempre repito esto, no hagamos las cosas porque alguien nos las pide. Cuando nosotros hacemos cosas para otros, las cosas no son satisfactorias. Cuando nosotros hacemos cosas para nosotros, las cosas son más fáciles de hacer. Entonces, eso es lo que hemos tenido nosotros como organización. Esta fue una idea que nació de nosotros, una necesidad sentida de Cocrevistol, y por eso el proyecto, los cooperantes se fueron, pero el proyecto sigue. Entonces, una gran experiencia, la verdad. No sé, Mabel, si quieres que ahonde en algo otros temas ahí. Muchísimas gracias, Marisol. Realmente cuando nosotros pudimos conocer de este proyecto en un diplomado, nos encantó porque justamente es de forma transparente esa curva, que el primer año es difícil, el segundo va mejor y así todos esos que hay, porque al final se están haciendo cosas nuevas.
Si quieres compartirnos el link para donde podemos leer más o ver más sobre este proyecto en el chat, estaríamos súper felices para que nos lo puedas compartir. No sé si hay algunas preguntas. Solo Sí, Marisol, quisiera... a mí me interesaba conocer cómo se financia este centro, cómo se sostiene este centro y qué edades son los niños que asisten a ella. Bueno, el tema del financiamiento, pues nosotros al inicio comenzamos con presupuesto de Cocrevistol, presupuesto de CLAC y presupuesto de un comprador de café. El proyecto estaba diseñado para 3 años, que eran 3 años que nos iba a estar acompañando CLAC y el comprador de café. A partir del año 2021, que ya termina el convenio con ellos, como el proyecto lo hemos venido manejando a nivel de productores y a nivel de trabajadores desde el año 2017, un proyecto socializado y de mucha incidencia ante los productores y los trabajadores, pues cuando los cooperantes se retiran, nosotros ya como teníamos ya todo diseñado para que el proyecto fuera financiado con fondos de la prima Comercio Justo. Entonces, cuando los cooperantes se retiran, entonces nosotros lo llevamos a Asamblea General de todos los afiliados y les hacemos la propuesta que del plan de la prima Comercio Justo asignemos un presupuesto directamente para el sostenimiento de los centros de cuidado infantil. Entonces, no nos fue difícil que la Asamblea nos lo aprobara, porque ya ellos estaban muy empoderados del proceso. O sea, teníamos ya 3, 4 años haciendo incidencia sobre el proyecto y cuando ya lo llevamos a una Asamblea, pues no nos fue difícil que la Asamblea nos aprobara un presupuesto de la prima Comercio Justo para financiar el proyecto. Aparte de eso, pues creo que estos proyectos son tan bonitos porque como le digo, uno los escribe, dice cuáles son los resultados que espera, pero al final cuando hace el análisis o hace un análisis de los resultados, uno dice, pucha, todos estos resultados yo no me los esperaba y ahora los tengo. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia que tenemos 2 centros de cuidado infantil, uno que está en las instalaciones propias de Cocrevistol y otro que funciona en otra comunidad. Y el otro que está en la otra comunidad, pues está en una zona todavía más rural que donde estamos ubicados como empresa. Y pues hay gente que tiene ganadería, hay gente que tiene producción de hortalizas. Y mire, es tan bonito ver cuando la gente, por ejemplo, hay un señor que tiene ganadería ahí cerquita y a veces le dice a la señora de la cocina, venga, tráigame una olla o tráigame un tambo que le quiero dejar la leche de hoy para los niños. Entonces, al final, uno se da cuenta que sí se pueden hacer las cosas. Lo que pasa es que hay que hacerlas bien y estar convencido de que en realidad estamos haciendo las cosas porque nosotros tenemos esa convicción de que tenemos que proteger a la niñez. Y no solo en la niñez, sino cuando hablamos de cualquier proyecto. Esa es una. Entonces, el financiamiento prácticamente está financiado a partir del 2021 con fondos de la prima Comercio Justo. El tema de las edades. Nosotros recibimos niños desde 2 años hasta 12 años en los centros de cuidado infantil. Y ahí pues hay un segmento de la población que todavía es menor de edad, entre 12 a 18 años, que todavía hay un segmento de la niñez que nosotros no la estábamos atendiendo en aquel momento. Y cuando hicimos el primer análisis el primer año, pues nos dimos cuenta que había ese segmento de la niñez que no estábamos haciendo nada por ellos. Y que es bien complicado porque en Honduras, pues un jovencito de 15 años a veces ya es papá de otro niño. Es un niño, pero ya es papá de otro niño o de otros 2 niños. Entonces veíamos esa parte, nosotros que estábamos descuidando esa parte, pero que tampoco podíamos hacer mucho porque ya no podíamos tener a jovencitos de esa edad en un centro de cuidado infantil. Entonces ahí se nos ocurrió la brillante idea de crear lo que es un proyecto que es una escuela de formación técnica para jóvenes. Entonces creamos ya por 4º año, graduamos nuestra 4ª promoción ahorita en el 2023. Creamos lo que es la escuela de formación técnica para jóvenes. Y ahí pues abarcamos a todos esos jóvenes en esas edades. Y ahí pues lo principal para nosotros es también que ellos se formen en tema café. Entonces, el tema de catación, barismo,
asistencia técnica en campo, el tema de trazabilidad, que este año ya sacamos la primera promoción de trazabilidad de jóvenes, un grupo de jóvenes que se formó en el tema de trazabilidad. Y también este año graduamos la primera promoción de jóvenes mecánicos de beneficios de café. Entonces, a raíz de eso, pues creamos eso. Entonces, Marisol, creo que es tan interesante lo que usted está diciendo que casi que necesitamos una clase aparte solo para escuchar esa iniciativa. Creo que a todo el mundo le encantó, pero estamos justo contra el tiempo, entonces vamos a programar una sesión más larga para ver ese detalle y le agradecemos muchísimo haber compartido esta iniciativa tan interesante. No, Sí, un Marisol, placer enorme, un placer enorme. Si quiere, compártanos el link en el chat ahorita, porque sí quedamos todos y todas súper emocionados y emocionadas. Definitivamente, gracias, Marisol. Vemos que cuando vemos en la teoría de que son derechos humanos, que hablamos de la gestión del riesgo de trabajo infantil, pero que ustedes lo han podido hacer también en campo, en la práctica, que sí se puede. Entonces, si quieren, vamos a la siguiente lámina, que ya es la conclusión, porque sabemos que estamos llegando ya a la hora, donde ustedes y nosotras hemos podido ver que los mercados globales justo están requiriendo y buscando ese café sostenible, ese café responsable, donde las empresas también asumen esa responsabilidad y donde hablamos de empresas es desde los productores y todos los de la cadena de suministro del café. Estamos velando porque dan esos derechos humanos, porque se cumpla esa gestión del riesgo de trabajo infantil, porque primero ya hemos identificado qué es trabajo infantil y qué no es trabajo infantil y cuáles son esas acciones que podemos hacer para poder nosotros seguir produciendo café, claro que sí, pero haciéndolo respetando los derechos humanos y los derechos sobre todo de los niños y las niñas. Así que vamos a la evaluación de la clase, pero también vamos a la evaluación. ¿Se acuerdan que al inicio hicimos sobre el conocimiento que ustedes traían? Entonces, ahorita vamos a pasar ya para que puedan contestar las preguntas, las mismas que estaban, pero esta vez estoy segura que no van a dudar de ninguna de las respuestas y van a estar 100% en su conocimiento en cuanto a los fundamentos básicos de qué es trabajo infantil y cuáles son los casos donde podemos identificar qué es y qué no es trabajo infantil. Entonces, vamos a mostrar muy bien qué significa la gestión del riesgo, del contexto de derechos humanos. Esta estoy segura que todo 100%. Hablamos en la A de los desastres naturales, prevención de ellos. En el B hablamos de la gestión de riesgo, que es prevenir, reducir la posibilidad de acciones que puede tener una empresa en un impacto negativo en los derechos humanos. Y la C, que se enfoca a maximizar los beneficios económicos sin considerar nada más. Así es, miren, 100%. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es trabajo infantil? Muy bien. Que impide que los niños puedan asistir a la escuela, tener su desarrollo físico, emocional, psicológico. Muy bien, la tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes casos sí se considera trabajo infantil? Entonces mostrábamos aquí, incluir de los casos la parte que tiene que haber lo que nos autoriza la legislación y las edades, las autorizaciones que tenemos que pedir, también ver la parte educativa. Así que, muy bien, aquí vamos viendo, esta era la más interesante de las tres. Así que bueno,
hemos llegado a la hora. Muchísimas gracias. Creería que Dominic va a cerrar la jornada. Gracias a todos. Creo que nos ha llamado mucho la atención este caso que presentó Cokrevistol, muy concreto, y eso es un poco lo que queremos con esta serie de cursos que se llaman del conocimiento a la práctica, que todos esos conocimientos que ustedes han ido adquiriendo, que vayan pensando cómo ponerlos en práctica. Uno de ellos puede ser una opción como esos centros de cuidados, pero de la misma manera hay muchas otras maneras. Entonces, los invitamos a que reflexionen para ver cuál es el camino que les interesaría recorrer. A las 6 de la tarde, porque enseguida después de la última clase tenemos la graduación. Así que no habrá clase mañana a las 2 de la tarde. Y sin más, los dejo con nuestros anfitriones de Fundación Conducafé para que se despidan. Muchas gracias, Dominic y Mabel, por esta hora que nos regalaron a los jóvenes, que llenaron de muchísimo conocimiento. Esperamos que esté siendo favorable para todos los jóvenes que están recibiendo este curso. Los invitamos a enviar su fotografía recibiendo el curso de jóvenes caficultores, o bien usted puede estar también en su finca o en cualquier lado que usted esté recibiéndolo. Puede tomarse una foto y nos la puede enviar, ya que el día de mañana es la graduación de todos los jóvenes que nos han estado acompañando en estos días, y nos gustaría plasmar esas fotografías en el video de clausura. Entonces, jóvenes, les deseamos una feliz tarde. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final.